Vegito, una de las fusiones más legendarias en la historia de Dragon Ball. A lo largo de la historia del mismo hemos visto varias de estas fusiones, siendo esta entre Goku y Vegeta quizá la que más revuelo causó en su tiempo. Lo impresionante es pensar que en principio esta no iba a ser la fusión que peleara contra Super Buu, sino que por lo menos argumentalmente se había planeado otra. De ello precisamente hablaremos el día de hoy. ¿Es Vegito realmente mejor opción que Gohan? Pues comencemos. Las fusiones. En Dragon Ball el término fusión es tan conocido, que sé que muchos de ustedes antes de conocer el concepto en física como tal, ya lo asociaban con el concepto de unión de guerreros en Dragon Ball. Las fusiones desde siempre en Dragon Ball han sido un eje de profundo fanatismo entre los fans, dado que como es obvio, son básicamente los guerreros más poderosos dependiendo el contexto que se desarrolle. Aunque las más famosas y recordadas son fusiones como Gotenks, Bellito y Gogeta, antes de ellas hubieron uniones o combinaciones de otros guerreros también. Sin embargo, no es hasta la llegada de los anteriormente nombrados, que el concepto de las fusiones se volvió un tema increíblemente extenso en el metaverso de Dragon Ball. Además de ello, hubieron fusiones que nunca se vieron. Fusiones que pudieron haberse visto, o que se pudieron llevar a cabo y que al final el guión no lo quiso así. Ahora, una de estas fusiones que nunca vimos ha sido quizá la más recordada por los fans como algo que pudo haber sido espectacular en su época, y esta es la fusión Gohan. Gohan, como su nombre da a entender, es la fusión entre Goku y Gohan de Dragon Ball Z. Esta en su momento estuvo tan cerca de aparecer, que realmente es hasta extraño el pensar cómo hasta día de hoy no la hemos visto de forma oficial con lo viable que puede ser. Pero como se dan cuenta, el día de hoy quiero hacer un pequeño análisis sobre esta, comparándola a su vez, con la fusión que la reemplazó en Dragon Ball Z. Bellito. No será un versus tal cual vemos como siempre en esta sección, sino uno con algunos cambios en los cuales definiremos solamente cuál fusión era más viable en su momento. Comencemos con Bellito en ese caso. Bellito es la fusión de Goku y Vegeta por Arcillos Potaras. Esta es la descripción que todos conocemos, puesto que le dio nacimiento a uno de los guerreros más legendarios de la historia de Dragon Ball. Capaz de superar con creces a todos los villanos de Z ampliamente, sin contar dioses como Bills obviamente. Incluso, me atrevería a decir, que el Bellito de Z ya podría encargarse de Golden Freezer con relativa facilidad siempre que éste se emplee a fondo. Según lo que vemos en Z, Bellito es traído a la vida por una sucesión de casualidades o conveniencias del guión que hicieron posible una fusión entre Goku y Vegeta. Esto, dado que en principio se suponía que los que debían fusionarse serían Goku y Gohan, quienes en teoría eran los Saiyajin más poderosos del universo. Como lo dije, el guión no permitió esto, dejando en pelo de duda si fue planeado, o algo que se le ocurrió o de lo que se arrepintió Toriyama a último momento para traer mejor una fusión entre los eternos rivales de la raza Saiyajin que quedaban. Bellito resultó ser un relativo éxito. No solo se vio ampliamente superior a una versión de Buu mucho más poderosa que la que en principio estaba planeada, sino que superó por mucho las expectativas de sí mismo. En su momento, se mencionaba que esta fusión era permanente, y que Goku y Vegeta no podrían volver a ser uno mismo, pero esto en Super fue descartado. Bellito, además fue bastante elogiado por todos, quienes aseguraban que no solo sería una fusión prácticamente invencible, sino que mucho más efectiva que la fusión por danza dado a la complementación de rivales que tenían Goku y Vegeta. Aun con una duración de 1 hora, era fácil percatarse que si peleaban en serio, pues podrían acabar con la amenaza realmente rápido. Pero, con todo esto en serio, Bellito era la opción más viable contra Super Buu. Veamos a su contrincante de hoy. Si bien el usar a Gohan para un versus es cuestionable por el mero hecho de nunca haber existido como tal, me basaré solo en lo que pudo haber sido. Al igual que Bellito, esta fusión estaba planeada para ser mediante Arcillos Potaras. Por lo tanto, tenía una durabilidad tope de 1 hora siempre que no excediera su poder. El hecho es, que mediante la fusión Potara, los arcillos están limitados a la cantidad de energía que soporten, por lo que si dicho límite era rebasado la fusión se descompondría antes del tiempo definido. A diferencia de Bellito, Gohan tendría conformándolo a los dos Saiyajin más poderosos hasta el momento, además de poseer el nivel más alto de todos siendo el estado definitivo. A decir verdad no tengo idea de si este estado excedería el límite de poder de los arcillos, dado que este estado de Gohan no es demasiado desgastante. Esta fusión pudo haber sido realmente congruente con la historia, puesto que uniría a los dos guerreros que más conflictuaban el argumento.
Por un lado tenemos a un Toriyama que tenía la intención de hacer más protagónico a Gohan desde la saga de Cell, y por otro a Goku, quien no podría ser descartado por ser Goku XD. Como tal, Gohan también hubiese hecho un trabajo espléndido seguramente, dado que se enfrentaría a un Buu menos poderoso que Bellito, siendo o Super Buu Gotenks, o Super Buu Piccolo. Pero bueno, veamos entonces cuál fusión es mejor. Para empezar he de entender que Bellito es una fusión perfecta. Esta se cataloga así dado que está conformada por dos seres que son rivales. Los rivales hacen que una fusión sea mucho más potente, dado que estos por lo regular entrenan para fortalecer sus destrezas por encima de las falencias del rival. El que estas partes rivales se fusionen, hacen que la fusión los complemente, ya que ambas mentalidades convergen de manera armónica en un cuerpo. Por lo tanto, la fusión resultante tiene completo control de sus habilidades y sobre todo de sus debilidades. Esto hace de Bellito o Gogeta guerreros perfectos. Claro, esto siempre y cuando la fusión se complemente. Si la fusión está conformada por guerreros que, aunque poderosos, no son rivales sino amigos o simplemente desconocidos, esta pierde mucha ventaja. Para empezar, estos no se complementan, dado que no entrenan específicamente para superarse. Si son amigos, por lo general solo conocen sus habilidades o debilidades. No ambas como si lo hace un rival. La fusión en este caso no es tan efectiva, y lo podemos ver en ejemplos como el de Zamasu y mucho mejor en el de Kefla del manga. Gohan sería una fusión imperfecta, dado que Goku y Gohan no son rivales. Por lo menos no al nivel de Goku y Vegeta. Pudimos ver por el lado de Kefla que aún teniendo el increíble potencial de Kale, el no ser rivales y prácticamente no conocerse en batalla, Caulifla solo le puso un límite a la evolución de la Saiyajin legendaria al punto de ser derrotada por Gohan solamente. En el caso de Gohan sería quizá parecido. Sin embargo, hay que entender que lo de Kefla también pasa por un control cuestionablemente bajo de su poder. En cambio, Goku y Gohan dominaban a la perfección su poder, o por lo menos comprendían cuáles eran sus limitaciones. Es decir, Gohan en este caso sí evolucionaría mucho mejor que Kefla, pero no sería una fusión perfecta aún así. De manera textual, se sabe oficialmente que Bellito es una fusión más efectiva que un hipotético Gohan. Esto por lo anteriormente dicho sobre qué es una fusión perfecta. Aún así, no sé qué tan lógico sea esto. Vale, puedo entender que el tema de una fusión perfecta es que otorga más potencial que una que no lo es. Aún así, es bastante complejo entender que Bellito sea realmente más poderoso. Gohan tendría incluso más transformaciones que Bellito, contando el estado definitivo, que sería más poderoso que el Super Saiyajin 3 y no por precisamente poco. Según Goku, este en Super Saiyajin 3 no era rival para Super Buu, y Gohan en estado definitivo arrasó con este, y si se concentraba de mejor manera, quizá podría igualar o sobrellevar una batalla con Super Buu Gotenks hasta que este se separara. Por lo tanto, el estado definitivo es muy superior al Super Saiyajin 3. Ahora, por más que Bellito fuese sido una fusión perfecta, el pensar que igualaría o superaría de Gohan en estado definitivo es increíblemente loco. Como lo dije, el estado definitivo es por mucho más poderoso que el Super Saiyajin 3. Por lo tanto, en igualdad de condiciones para mí, Bellito no es superior a Gohan. Sin embargo, no hay igualdad de condiciones dado que los puntos en una fusión están bien planteados. El que Bellito sí sea superior a Gohan puede ser posible por dos razones aparte del argumento de la fusión perfecta. El primero es el supuesto bonus de rivalidad de Bellito, que según es algo aparte de una fusión convencional. Y lo segundo, es que Gohan sea contraproducente en su mismo resultado. Con esto me refiero a que este se autolimite como lo hizo Kefla, de manera que su poder no fuese el que se esperaba. Obviamente nerfeado o no, este hubiese barrido el suelo con Super Buu, pero en cuestión de Bellito, pues supongo que tendría lógica que algo así pasara. También, una combinación entre todo lo desglosado, y como resultado pues tenemos los argumentos indicados para decir que efectivamente, Bellito es mejor fusión que Gohan. El tema es que esto es completamente cierto. Bellito sí es oficialmente catalogado como una fusión superior incluso a la de Gohan, todo esto tomando en cuenta aún el nivel que Gohan podía desarrollar. Lo que en realidad quería dar a entender con este video era buscarle cierta lógica a esto, dado que sabemos que aunque Bellito sea una fusión perfecta y demás, Gohan tenía el estado definitivo, un estado mucho más poderoso que el Super Saiyan 3. Pero ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les hablo de Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.